¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hoy continuamos con un episodio más de esta nueva serie, la que hemos llamado Contemplando al Dios que siempre cumple sus promesas. Y empezamos la semana pasada, como recordarás, con el libro de Josué. Estuvimos hablando sobre esta posta que él tomó después de que Moisés murió, ¿te acuerdas? ¿Y qué hizo Josué? Josué hizo que el pueblo ingresara a la tierra prometida. Allí derrotó a muchas naciones extranjeras. Luego dividió la tierra en las 12 tribus y al final habitó con ellos, ¿verdad? Entonces, tú debes recordar que justamente cuando Josué fue llamado para tomar la posta y ser el sucesor de Moisés, Dios le dio varias promesas que él debía cumplir, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño recuento rápidamente. Vamos a ir a Josué 1:8, que dice lo siguiente: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Lo que el Señor estaba diciendo con claridad a Josué es que en todas las tareas que él iba a emprender, le iba a ir bien. Pero era una promesa que era condicional, es decir, que dependía de lo que Josué hiciera. Y en este caso era leer la palabra de Dios, meditar en ella y obedecerla. Y de hecho, que Josué fue alguien que se mantuvo fiel en los caminos de Dios, es decir, durante toda su vida fue fiel al Señor. ¿Y sabes qué? Pero el pueblo de Israel no era así. ¿Por qué? Porque hubo un quiebre entre una generación y otra generación, ¿no? Y allí es donde realmente vamos a ver que se da un cambio dramático, significativo en el pueblo de Israel. Y sabes que había una dualidad en los corazones de los israelitas. ¿Por qué? Porque querían servir a Dios, al único Dios verdadero, pero también compartir esa adoración con dioses paganos. Y Josué, en el capítulo 24, versículo 14, le dice: por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Les dijo que todavía estaban entre ellos. Entonces ellos tenían que tomar una decisión. ¿Qué hizo Josué? Los alentó y los exhortó para que fueran fieles al Señor, ¿verdad? Les dijo, tienen que tomar una decisión. ¿Van a servir únicamente a Dios verdadero? Pero no pueden seguir teniendo ese corazón dividido, ¿verdad? No pueden tener esa vida dual. Y Josué les advirtió que en base a la decisión que ellos tomaran, definitivamente iban a tener que experimentar las consecuencias de esas decisiones. Y eso es lo que les dijo en un diálogo que hubo entre Josué y el pueblo. En Josué 24, 20-24 dice lo siguiente: si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal, porque los exterminará, a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo le respondió a Josué: eso no sucederá porque nosotros serviremos al Señor. Josué les contestó: ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor y de que le van a servir. Y ellos respondieron: lo somos. Entonces Josué les dijo: echen fuera ahora mismo, dijo, ahora mismo, los dioses ajenos que están entre ustedes y humíllense de corazón ante el Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió: al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. ¿Sabes qué? No solo se trataba de tomar una decisión, de hacer un compromiso, algo emocional, una decisión del momento. Esa decisión tenía que estar respaldada por hechos concretos, prácticos, ¿verdad? Y esto implicaba que ellos debían destruir en ese mismo momento todo tipo de idolatría y tenían que humillarse ante la presencia de Dios y arrepentirse de haber estado viviendo esa vida dual, ¿no? Y eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. Justamente el pueblo voluntariamente decidió servir al Señor y desecharon todos los dioses. Eso significó cortar de raíz todo tipo de imagen y de ídolo que tenían de los pueblos extranjeros. Ahora, lo que encontramos en la Biblia es que dice que durante todo el tiempo de vida de Josué, el pueblo se mantuvo fiel al Señor. ¿Qué significa? Que se dedicó a servirle, a obedecerlo, ¿verdad? En forma exclusiva a él. Eso es lo que encontramos en Josué 24:31. Dice: durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho en favor de Israel, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Todo el tiempo de la vida de Josué, el pueblo se mantuvo fiel.
Y así termina el libro de Josué y entramos al siguiente libro de la Biblia que se llama Jueces. Y aquí es donde encontramos un cambio significativo y dramático. Pero sabes que a pesar de todo lo que vamos a ver en este tema, en el mensaje de hoy, lo que hemos titulado como tema hoy es Dios sigue siendo fiel. Y tú vas a verlo, tú vas a comprobarlo a través de la historia, cómo es que Dios se mantuvo siendo fiel a pesar de que el pueblo no lo merecía. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a leer Jueces 2:10. Dice, y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Lo que podemos apreciar es que algo pasó en el camino. No sabemos exactamente qué, pero hubo un quiebre entre una generación y otra, ¿verdad? La nueva generación dice que no conocía a Dios ni las obras que había hecho a favor de su pueblo. ¿Qué significa? Que esta generación vivía como bien le parecía, hacía las cosas de acuerdo a su manera. No consultaba con nadie, obviamente no consultaba con Dios, ¿no? En sus decisiones, no tenían normas que regieran sus vidas. ¿Por qué? Porque no había un rey que gobernara en ese tiempo. ¿Y sabes qué? Simplemente vivían dejándose llevar por sus deseos, por sus emociones, por sus impulsos, por sus grandes ideas, por su criterio o por lo que fuere. Pero a Dios estaba totalmente lejano de sus vidas. Fíjate lo que dice Jueces 17:6. En aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Cada quien hacía lo que le parecía mejor. ¿Te parece conocida esta frase? ¿La has escuchado alguna vez? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que no había pautas, no había normas y las personas, cada uno hacía lo que bien le parecía? Quiero que imagines por un instante, solo voy a poner unos ejemplos, un salón de clases, donde no está la maestra o el maestro, no hay un supervisor, un auxiliar, y los chicos están solos en el salón de clases. Pueden ser chicos de 5 años, de 10 años, o pueden ser adolescentes que están terminando la secundaria. ¿Te imaginas? Tal vez las cosas que podrían hacer variarían de acuerdo a la edad, pero lo que sí es un hecho es que estos chicos sin control se desbordarían por completo. Si no hay nadie ahí que ponga normas, ¿verdad? No hay nadie que supervise su conducta. Yo estoy segura, seguro lo has visto, seguro, tú eres maestra, tal vez lo has visto también, los chicos se desbordan, ¿verdad? Ahora imagínate los hogares de hoy día, en donde los padres salen a trabajar y sienten cargo de conciencia porque no tienen tiempo para pasar con sus hijos. ¿Y saben lo que normalmente pasa? Es que se vuelven totalmente permisivos, se vuelven 100% tolerantes y buscan complacerlos de cualquier manera con la idea equivocada de que de esa manera van a suplir su ausencia o la falta de tiempo que ellos deberían pasar con sus hijos. Vemos a los chicos de hoy, niños, adolescentes, jóvenes, expuestos a todo tipo de bombardeo de información, tanto positiva como negativa, ¿no es cierto? Que se introduce primero como algunas ideas, algunos pensamientos, luego esos pensamientos se convierten en creencias y luego esas creencias se convierten en un estilo de vida, en un patrón de conducta. Sabes que ellos reciben información de diferentes maneras, por diferentes medios. Por ejemplo, consumen esa información a través de canciones, a través de videos, a través de dibujos animados, a través de series, a través del Instagram, de TikTok, etc. Y los padres de hoy día se preguntan, ¿de dónde saca esa clase de ideas mi hijo o mi hija? ¿De dónde salen esas ideas? ¿Por qué me contesta de esa manera tan irrespetuosa? O sencillamente se hacen otras preguntas, ¿no? ¿Cómo es que han aprendido a comportarse de esa manera? ¿De dónde han sacado ese comportamiento? ¿Y sabes qué? La verdad es que estos chicos viven como el pueblo de Israel, haciendo cada uno lo que bien le pareciere. Piensa por un momento en una relación amorosa, ¿no? En la que en lugar de crear espacios comunes para interactuar, para compartir como esposos, ¿no? Escuchas que él o ella dicen, ¿sabes qué? Necesito mi espacio. Y lo que yo haga en ese espacio que es para mí, a ti no debe interesarte ni importarte. Y pareciera un acuerdo razonable, hasta bien pensado entre ambos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué?
la verdad es que bajo ese paraguas de la libertad que yo tengo en mi espacio y tu tiempo, bajo ese paraguas de libertad, lo único que se acarrea en la relación es temor, es inseguridad y es desconfianza. Eso es lo que pasa. ¿Sabes por qué? Porque la mente trabaja de una manera muy rápida y uno se imagina dónde estará, con quién estará, qué estará haciendo. Y uno puede imaginarse las peores cosas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Pero es que finalmente estamos siguiendo esta ruta de cada quien hace lo que mejor le parece. Y esto es lo que venía pasando con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Terminaron tomando decisiones también bajo el mismo paraguas de libertad. ¿Y sabes qué? Y ellos creían que podían manejar sus vidas por sí mismos. Y sabes, lo que pasó fue que vivieron y atravesaron las consecuencias dolorosas de esas decisiones. Lo lamentable, lo dramático, es que no ocurrió una vez. Esto se convirtió en un ciclo vicioso que ocurría 1, 2, 3, muchas veces. Y no solamente fueron 2 o 3, fueron 7 veces que relata el libro de Jueces, que ellos pasaron por las mismas cosas. ¿Sabes qué? Déjame contarte algunos detalles de esto, ¿no? Que estamos viendo ahora con el libro de Jueces. En primer lugar, cuando ellos iban a habitar la tierra prometida, Dios les había dado algunas instrucciones claras que ellos debían obedecer. Es decir, ok, esta es la tierra que yo les prometí, ustedes van a ingresar en ella, pero hay ciertas cosas que tienen que hacer de manera indefectible e irreversible. Deuteronomio 7, 1 al 5 nos relata justamente esas pautas que Dios les dio. Les digo, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la que vas a tomar posesión y haya desalojado delante de ti a muchas naciones, y el Señor tu Dios te las haya entregado y las haya derrotado, deberás destruirlas totalmente. No harás con ellas ninguna alianza. Tampoco deberás emparentar con ellas. No darás a tus hijas, a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Lo que ustedes deberán hacer con ellos es destruir sus altares, hacer pedazos sus estatuas, destruir sus imágenes de acera y echar al fuego sus esculturas. Instrucciones claras, pero ¿sabes qué? Radicales. Allí no había ningún punto medio que uno dijera, Señor, ¿tú estarás realmente tratando de decirme esto? El Señor les dijo las cosas muy, muy claras, ¿no? Y vemos ahí que fueron 3 cosas radicales. Primero les dijo, tienes que destruir completamente a los habitantes de las naciones extranjeras. Completamente. Segundo, les dijo, no deben hacer ninguna alianza con ellas. Es decir, no se te ocurra por ninguna razón darle a tus hijas en casamiento, ni tampoco tomes a los hijos de esos pueblos para tus hijas. No lo hagas. No debían considerar esto por una razón muy simple, porque el Señor les advirtió, van a terminar desviándose de mis caminos, van a terminar adorando esos dioses paganos. Y por eso es que el Señor fue tan claro en decirles, tienen que destruir todo tipo de ídolo, todo tipo de imagen, todo tipo de influencia negativa que pueda corromper, cambiar sus corazones. Corazones que han decidido seguir al único Dios verdadero. ¿Sabes qué fue lo que hicieron? Exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. Jueces 2:12 dice, abandonaron al Señor, el Dios que sacó sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. ¿Qué hicieron? Decidieron abandonar al Señor, adorar a otros dioses. ¿Sabes qué? Nadie los obligó. Fue de manera intencional, de manera voluntaria. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Jueces 3, 5 al 6 nos dice lo siguiente. Y los israelitas vivieron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, givitas y jebuseos, y se casaron con sus mujeres y dejaron que sus hijas se casaran con hombres de esos pueblos y rindieron culto a sus dioses. Lo que pasó es que en lugar de derrotar y acabar a todos los habitantes de las naciones extranjeras, los dejaron allí, convivieron con ellos. Les permitieron que sus hijas se casaran, ¿verdad? Hubo una mixtura allí y terminaron adorando a sus dioses paganos, tal como el Señor se los dijo, tal como les dijo que sucedería. Y este hecho fue parte de uno de los ciclos.
a los que el pueblo de Israel se enfrentó en varias oportunidades, como les decía, fueron 7 veces. Para muestra, un botón. Déjame leerte Jueces 3, del 7 al 11. Dice, pero los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Se olvidaron de él por adorar a las imágenes de Baal y de Acera. Eso provocó que la ira del Señor se encendiera contra Israel. ¿Y qué pasó? Los dejó caer en manos de Cusán Risatayén, rey de Mesopotamia, a quien sirvieron durante 8 años. Entonces los israelitas, viendo esa opresión con ese pueblo pagano, clamaron al Señor y él los oyó y levantó como su libertador a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Dice, el Espíritu del Señor estuvo con él cuando fue caudillo de Israel y salió a pelear contra Cusán Risatayén, rey de Siria, y el Señor le dio la victoria y lo hizo vencer a Cusán Risatayén. Después de esto hubo paz en la tierra durante 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿En qué consistía este círculo vicioso? 1. El pueblo se rebelaba abiertamente contra Dios, ¿verdad? 2. El Señor se enojaba y los entregaba en manos de los enemigos. 3. El pueblo se arrepentía y clamaba a Dios, ya, Señor, ahora sí, por favor. 4. Dios levantaba un juez. En este caso fue Otoniel, pero levantó otros jueces, para que por medio de él el Señor los libertara. 5. Venía un periodo de calma. Es decir, apenas derrotaban a los enemigos, venía un periodo de calma. Luego de un tiempo, el pueblo de Israel volvía a rebelarse contra Dios. Dios los entregaba en manos de sus enemigos, el pueblo clamaba a Dios y Dios se compadecía por enésima vez y los rescataba. Piensa por favor en este ciclo reiterado. Lo impresionante de Dios, ¿sabes qué es? Es su paciencia. Es su paciencia. No solo eso, su eterna misericordia. Y no solo eso, sino también su inmenso amor incondicional. ¡Wow! De verdad, cuando yo leo estos episodios, mi corazón se conmueve en gran manera. ¿Sabes por qué? Porque digo, Dios, cuán precioso eres. Qué tan grande amor puedes tener por nosotros, por los seres humanos a los que tú creaste y que tantas veces te fallamos y hacemos las cosas exactamente al revés de lo que tú nos indicas. Porque Dios no ha cambiado. ¿Te das cuenta? A pesar de que el pueblo había aprendido de sus errores y que parecía que estaba verdaderamente arrepentido, volvía a caer en la idolatría. Y Dios se volvía a compadecer de ellos una y otra vez y les volvía a dar nuevas oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque Él sigue siendo fiel. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Ese es el tema de hoy. Él sigue siendo fiel. Y su fidelidad, gracias a Dios, no depende de nuestro comportamiento, porque si así fuera, ya nos hubiera dejado en abandono. ¿Sabes por qué? Porque le fallamos constantemente. Constantemente le fallamos con un pensamiento, con una mala actitud, con un mal deseo, con acciones, con reacciones, de diferentes maneras. Pero ¿sabes qué? Dios no lo hace. Dios no nos abandona. ¿Por qué? Porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Por ello nos da nuevas oportunidades para que, esperando que realmente nos arrepintamos y volvamos a Él, que regresemos a Él en una relación con Él. Lamentaciones 3, 22, 23 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. ¡Wow! Dice que su fidelidad se renueva cada nuevo día. ¿No te parece increíble y asombroso el Señor? Sabes que al ver la historia de Israel, veo también lo que sucede sin excepción en el corazón de todo ser humano. Es el mismo ciclo, toma nota. Toman sus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Cuando les va mal, empiezan a sufrir, a experimentar angustia, ¿no? Y entonces buscan a Dios para que les arregle la vida o les solucione los problemas. Y luego, cuando reciben la gracia de Dios, pasan por un tiempo de tranquilidad y luego vuelven a tomar sus propias decisiones sin tomar en cuenta al Señor. La pregunta es, ¿por qué si hay un deseo genuino de buscar a Dios, se termina cayendo en ese mismo círculo vicioso? Porque hay una diferencia entre lo que uno siente frente al pecado. Lo que se experimenta es remordimiento ante las consecuencias negativas que están sucediendo en base a las propias decisiones, ¿verdad? Pero lo que no hay es un verdadero y genuino arrepentimiento.
por haber estado viviendo de espaldas a Dios. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la similitud entre remordimiento y arrepentimiento? La similitud es que se siente dolor por lo que uno ha hecho en base a las consecuencias que está experimentando. Pero el remordimiento pasa, ese dolor pasa y uno vuelve a los mismos hábitos, a los mismos patrones de vida. En cambio, el arrepentimiento tiene que ver con un profundo deseo de no volver a vivir de la misma manera, de no volver a hacer las mismas cosas que ofenden a Dios y que probablemente también vienen ofendiendo a otras personas, ¿verdad? Y sabes que hay un rechazo a las actitudes, a las acciones, a todo aquello que ofenda a Dios. Y hay un deseo de hacer un cambio en la vida de 180 grados. Mientras eso no ocurra, mientras no haya arrepentimiento genuino, ¿sabes qué? Ese corazón va a volver a las mismas acciones anteriores y se va a volver a repetir ese círculo vicioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a dar una y otra vez dando rienda suelta a los deseos personales y dejando a Dios de lado. ¿Por qué? Porque a cada uno finalmente le gusta hacer lo que bien le parece. ¿Te das cuenta? Y de esta condición de esclavitud, porque no hay forma de salir de ese círculo vicioso, a menos que recurramos a la ayuda de Dios, para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para darnos verdadera libertad y sacarnos de ese círculo de esclavitud en el que sí me siento mal, ahora sí busco a Dios de verdad, el Señor me ayuda y de pronto pasa la prueba y me voy otra vez a hacer lo que quiero hacer, de acuerdo a mis propios deseos y mis propias ideas. Pero sabes que Cristo vino a traernos libertad de ese círculo. Y sin darnos cuenta, sabes que somos presas de nuestros propios deseos, de nuestros propios anhelos, ¿no? Y queremos hacer las cosas bien en nuestras fuerzas, de nuestra manera, pero no lo podemos lograr porque no hay un cambio en el corazón, ¿te das cuenta? Por esto es que los cambios bien intencionados de comportamiento, no, ahora sí te prometo que voy a hacer las cosas bien. Ahora sí voy a hacer las cosas bien. Por eso es que esos cambios bien intencionados no duran mucho tiempo. Y uno regresa a tener las mismas actitudes. ¿Por qué? Porque el corazón que tiende al mal nos lleva nuevamente a repetir las mismas malas acciones. Es el corazón lo que está mal. Mira lo que dice Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Tú puedes decir, me salvé, yo no soy esto ni aquello. ¿Nunca has sentido envidia en tu corazón por alguien? ¿Nunca has mentido? ¿Nunca has generado algún tipo de contienda por un comentario que has hecho? ¿Nunca has criticado a nadie? ¿Nunca has juzgado a nadie? Ok, tú tienes la respuesta. ¿Verdad? Eso sale de nuestros corazones. Sale del tuyo y sale del mío y sale de todo ser humano porque es una tendencia al mal. ¿Sabes qué? Lo peor es que mientras se mantengan esos patrones de vida, nunca será posible tener una verdadera relación con Dios. Nunca se podrá realmente ni siquiera tener la esperanza de vivir con Él por la eternidad. Toma nota de esto. Mira lo que dice Gálatas 5, 19, 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice el apóstol Pablo. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, dice el apóstol Pablo. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Así que no te engañes, ni dejes que otras personas te engañen, haciéndote creer que si tú haces buenas obras, aunque vivas como te da la gana, vas a poder finalmente tener vida eterna con Dios. Eso no dice su palabra. Su palabra dice con claridad que el que practica esas cosas, el que vive de esta manera, el que vive haciendo lo que bien quiere o le parece sin tomar en cuenta a Dios, no heredará el reino de Dios. Y ese es el resultado de vivir como a cada quien le parece mejor. Perder la posibilidad de obtener la salvación y perder la posibilidad de tener vida eterna con Dios. Y lo que se necesita es un verdadero arrepentimiento y una reconciliación con Dios por el único medio posible, Cristo.
No existe más opción para acercarnos a Dios si no es por medio de Cristo. Déjame leerte un versículo que está en Hechos 3:19 y dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Nuestros pecados pueden ser borrados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya no tenemos que seguir cediendo una y otra vez a nuestra naturaleza pecaminosa que ofende a Dios, sino que podemos decidir creerle al Señor. ¿Y sabes qué? Y gozar de una verdadera relación con Él, viviendo bajo los principios de su palabra y no bajo nuestros propios deseos, nuestra forma personal. Y voy terminando con un pasaje más que está en Romanos 5, 8, 11. Dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, Cristo. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Cristo es el que restaura la comunión con Dios, trae salvación y nos coloca en esa relación cercana que nos permite tener libertad y no seguir viviendo en esta esclavitud aquí, en el mundo, y tener vida eterna con Dios. ¿Qué decides? ¿Qué decides? ¿Seguir viviendo a tu manera como bien te parece? ¿O arrepentirte, entregarle tu vida al Señor y decirle que quieres realmente vivir, considerándolo en tu vida, en todas tus decisiones, y que tú le entregas el control de tu vida? ¿Qué decides? Es algo personal. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo de poder abrir tu palabra y darnos cuenta de tantos ejemplos que nos has dejado para que podamos aprender, Señor. Realmente el pueblo de Israel no es ajeno a lo que pasa en nuestros corazones. Es algo tan similar, Señor. Queriendo acercarnos a ti, pero viviendo a nuestra manera. Y finalmente terminamos arrepintiéndonos porque vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero, Señor, eso a veces dura tan poco, porque queremos seguir manejando nuestras vidas. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú obrando en los corazones de tantas mujeres y tantas personas que están escuchando este mensaje hoy, y que los lleves a tomar una decisión por ti, Señor, a tener un verdadero, consciente y genuino arrepentimiento de haber estado viviendo a su manera, de espaldas a ti, y que puedan recibir a través de Cristo el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, y empezar una nueva vida en Cristo. Porque te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y este fue un tema más. Si Dios lo permite, la próxima semana nos encontramos con el siguiente tema, que es esperanza después del fracaso. Así que esperamos encontrarnos, si Dios lo permite, la próxima semana. Recuerda que están todos los mensajes en audio en Spotify, y cualquier duda que tengas, escríbenos a través de las redes entre nosotras, ACM, Instagram o Facebook. Nos vemos si Dios lo permite. Chao.